parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Bueno, finalmente Malena Muyala cantó entremezclada con esta voz masculina que no sabría decir exactamente quién era, pero nos cantaba El día que me quieras, un tangazo, que hace referencia, bueno, a lo que estamos viendo hoy, a esta historia del amor humano, eh, de esto de apostar por la horizontalidad de la vida y no solamente por la verticalidad. La verticalidad, la búsqueda de lo supremo, de lo absoluto, de lo trascendente, de Dios, es aquello que no es que nos llene, nos vacía, nos hace ausente, y por esa ausencia es que uno justamente deja de sufrir. Sin embargo, la horizontalidad del amor nos da, aún dentro de su fugacidad, esa intensidad, pero con uno presente. Y les decía que íbamos bueno, a recorrer un poco este andrógino a lo largo de la historia, porque en última instancia, ¿qué es un andrógino? Bueno, un andrógino es esa mezcla de hombre y mujer. Si lo pensamos como el estado original, donde éramos completos, donde estábamos bien, donde éramos uno, donde no nos faltaba nada, ese estado que se encuentra o se reencuentra, como decíamos, a través del amor humano, no a través de la búsqueda divina, porque Zeus desde un principio quería que los andróginos lo adoren a él, es decir, que se fundan en él. Y sin embargo el andrógino no quería, el andrógino quería con el otro, con un otro, ya sea pegado a él o cuando lo cortaron buscando. Entonces el andrógino se ha convertido para nosotros en un símbolo de la unidad perdida. Fíjese que, por ejemplo, sin ir más lejos, más allá del mito de Platón, que es un mito en realidad de los presocráticos, es un mito más antiguo que Platón. Platón lo rescató y lo expresó aquí en el banquete. Pero también, por ejemplo, Adán y Eva, fíjese que Eva nace de la costilla de Adán. Esto nos muestra que son una unidad, eran uno. Es decir, que hasta el momento, imagínense que Adán tuviese una costilla que se llamaba Eva, ¿no? Es decir, Eva estaba metida en sus tuétanos, era, nunca mejor dicho, era su propio hueso, ¿no? Era su ser, su conformación, era él. Entonces Dios separó a los dos y formó dos seres. Y a partir de esos dos seres hubo la interacción, pero originalmente eran uno. De hecho, cuando leemos en la Biblia que dice que Dios creó al primer ser viviente, y dice macho y hembra los hizo, ¿no? O lo hizo, una cosa así, como diciendo que eran, bueno, tengo acá la Biblia, que lo voy a buscar, que eran un solo ser. ¿Para qué voy a estar parafraseando algo que no me acuerdo si está aquí? Entonces dice, aquí dice, justo acá, dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, macho y hembra los creó. ¿Esto qué quiere decir? Que en los originales, en lo hebreo, sobre todo en la tradición hebrea de explicar, de hacer una exégesis de estas escrituras, hay muchos rabinos reconocidos que han dicho que originalmente Adán era andrógino, era un ser andrógino, que fue dividido luego, pero originalmente andrógino, igual que Platón. Por eso es que, así como Eva, la mujer, nace de Adán, muchos más adelante, de una mujer nace un hombre, y ese hombre fue Jesús, que nació de la Virgen. Así que de un hombre nació la parte femenina, y de la parte femenina más adelante nace el hombre, como una especie de demostración que ambos se conectan. Luego está, por ejemplo, Lucifer, que es este diablo que le decimos, Satanás. Sin embargo, Lucifer significa el lucero del alba, y es un ser divino que se rebela contra Dios porque está en desacuerdo y cae a la tierra, y al caer a la tierra empieza a generar un nuevo tipo de vida, que es la vida horizontal, la vida donde ya no
no estamos todos en el reino de Dios completamente unidos en un equilibrio infinito, donde no hay ni la mínima, el mínimo roce o discusión o nada, sino que está todo en una perfecta unidad, donde no hay ni un sí ni un no. Bueno, Lucifer es el sí y el no, ¿no? Sobre todo es el no. Le llaman el negador en la Biblia. Es decir, Lucifer es aquel que viene con su luz caída, con la luz que viene a la tierra, muy parecido a Prometeo que robó el fuego de la forja de Festos y lo trajo a la tierra, viene a decirle a los seres humanos, mira, tú mismo puedes encontrar esa unidad, no disolviéndote y muriendo como hombre, sino siguiendo, continuando con tu humanidad, pero ahora de una manera diferente, volcándola hacia esos seres fugaces que ves. Entonces vemos que también Lucifer era andrógino. En la carta 15, el arcano 15 del tarot, vemos un diablo del tarot de Marsella, un diablo que tiene, una carta del diablo que tiene una androginia, tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, tiene pechos femeninos, pero tiene órganos sexuales masculinos. También muchos emperadores antiguos, como Calígula, Nerón y otros más, usaban la androginia en su vestimenta, en su manera de maquillarse y de actuar, es decir, deliberadamente se presentaban no como hombres, sino como una cosa intermedia entre hombre y mujer. Y lejos de que tuviera que ver con sus gustos sexuales, tenía que ver más que nada con una presentación ante los demás, como diciendo, soy poderoso y digno de ser emperador de todos y de estar por encima de todos, soy como un dios, porque realmente no soy ni hombre ni mujer, como Dios. Es decir, tengo esa mística del estado original. Entonces la androginia, aún en lo estético también, en lo ritual, siempre ha representado la unidad, siempre ha representado esa sensación de autonomía, de autoabastecimiento, pero no una unidad, no una unidad, sino, es decir, cuando digo una unidad me refiero a que los dos formen un solo ser, pero se pierdan las diferencias. No, justamente, cuando usted ve un andrógino, una persona que usted dice que es hombre o mujer, bueno, usted está viendo las dos cosas, están ahí, las dos, presentes. No es alguien que ha negado su humanidad. Si niega su humanidad, usted no ve ni hombre ni mujer, no ve nada. Pero si usted ve hombre y mujer y no está seguro qué es, y hay como una alternancia que por momentos parece hombre, por momentos parece mujer, bueno, ahí está viendo un andrógino y eso le recuerda justamente la unidad, pero la unidad desde la humanidad, que es la unidad horizontal, la del hombre en su acto de amor, ¿no? El ser humano. También se usaba antiguamente la tau como símbolo de androginia. La tau es la letra T de los griegos, que también la rescató San Francisco de Asís como su símbolo de cruz. Es una cruz que como si le faltara el palito de arriba, ¿no? Como una T. Esa es la cruz de San Francisco. Y bueno, representa justamente lo horizontal, es como lo femenino, y lo vertical es como lo masculino. Entonces representa ambos polos. En la India le llaman el yoni, ¿no? Que es lo femenino, el órgano femenino, y el lingam, el órgano masculino, que se representan con Shiva y Shakti. Y fíjese que Shiva y Shakti están representados en lo que se llama el Ardhanarishvara. Ardha, medio, Nari, hombre, Ishvara, Dios, o gran señor. Entonces es aquel señor, Ishvara, que es mitad hombre y mitad mujer. Y es una figura donde la mitad izquierda es Shakti, lo femenino, la mitad derecha es masculina, Shiva. Entonces representa, como decir, la meta. Pero no es la propuesta, a ver si se entiende, disolvámonos por completo y desaparezcamos como fulano de tal. Porque usted cuando ve a Ardhanarishvara no dice, es un vacío, nada, un nirvana. No, un extinguirse. Nirvana significa extinción, es como soplar una vela y que se apague. En este caso no, sigue habiendo un lado masculino y uno femenino, está a la vista. Eso es la horizontalidad, eso es el amor. Entonces, también eso se representa en la tradición cristiana en Cristo y Magdalena,
que por más que no tenga bases históricas, da igual. Usted dice, sí, pero no, eso lo inventaron no sé quién, no hay ninguna base histórica. ¿Y qué tiene que ver? No importa. Esto es simbólico, es mítico. En esta época actual, todo tiene que ser procesado por la razón. Si no es racional y si no hay algo que alguien no haya escrito antes y que podamos certificarlo y experimentarlo, no vale. Y cuando usted se enamora, que sale publicado en el diario, en el periódico, hay un notario que escribe ahí ante testigos algo. No, usted está enamorado y es indiscutible, está enamorado. Bueno, de la misma manera pasa con esto. Cristo y Magdalena representan el andrógino, representan ya no un hombre solo, un Cristo solo, como un monje que se pierde a sí mismo disolviéndose en el absoluto. Ahora se enamora, se conecta con lo femenino, con la mujer, con aquella parte que nos falta. Esto es propio del gnosticismo. Y fíjese que, por ejemplo, en otra cultura como la musulmana, Allah, usted dirá, bueno, Allah es como Yahvé, ¿no? O como Dios, un hombre con barba y túnica. No, Allah es una palabra que no es ni masculina ni femenina. Ningún musulmán que se precie va a decir que Allah es hombre. Allah no es ni hombre ni mujer. Es las dos cosas. Puede usted decir que Allah es Jalal, ¿no? Poderoso, pero también es Yamal, encantador, es decir, femenino. Entonces, cualquiera usted puede tratarlo como madre o como padre, indistintamente. Entonces, es la figura de nuevo, el Ardhanarishvara. También está el mito de la papisa Juana, que en épocas antiguas, usted sabe, en épocas medievales, en la oscuridad de la Edad Media, un día se dice que un papa en una procesión dio a luz. Bueno, esa era la papisa Juana. Y más allá de que sea un mito, que no sea posible y lo que usted quiera, hace referencia de que aquel que encabeza la iglesia de Cristo en la tierra también es medio hombre y medio mujer. Es decir, tiene los dos sexos, porque ella era un papa, como un hombre, pero a su vez era femenina. El Buda se representa en muchas tradiciones y culturas, en sus estatuas, visualmente usted lo ve, que tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, de nuevo, como el arcano 15 del tarot. Es decir, es un andrógino, representa a alguien que está unificado, pero no disuelto, de nuevo, no disuelto, no desaparece el Buda está ahí, pero tiene los dos sexos. En el hermetismo, por ejemplo, Dios es netamente hermafrodita. Fíjese que en la alquimia, que hemos hablado en el programa anterior también, uno de los resultados, después de la nigredo, que es la primera etapa, la oscuridad, y la putrefacción, que viene la albedo, y finalmente la rubedo, bueno, el resultado que ocurre, que es lo que produce luego la piedra filosofal, es el rebis. ¿Qué es rebis? Bueno, es res, la cosa, bis, doble. Él sería como la cosa doble. Y eso se representa normalmente como una persona con dos cabezas, con más de dos brazos o más de dos piernas. Y justamente representa de nuevo esa unificación con un otro. Es el sol y la luna que se casan y le llaman la coniunctio, es decir, la conjunción, ¿no? La comunión íntima. Y lo muestran como un rey con su reina, una madre con su hijo, teniendo incesto, pero es la unificación. Pero la unificación con un otro, no con una especie de totalidad, con un otro. Los trovadores del siglo XII europeos hablaban de la dama, ¿se acuerda? Esto de ofrecer las batallas a la mujer amada, como Dante y Beatriz, por ejemplo, como Tristán y Isolda, como en el mundo árabe Leila y Majnun, Romeo y Julieta también. Son esos amores que uno diría platónicos. Y no osaban ni siquiera pensar estos hombres en tener relaciones sexuales. Es más, como en el caso de Beatriz, prácticamente no la había visto Dante, o como Don Quijote con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Bueno, ahora se me fue, la amada de él.
no era alguien que él viera todos los días. De hecho, Dulcinea, ahí está, Dulcinea, me vino. No era alguien que él viera todos los días, con quien él pudiese tener un verdadero contacto. Era una mujer idealizada. Y esa mujer idealizada es la Sofía, la sabiduría, la luz que le decían, la luminosa, la brillante, la luz que viene al mundo con todos los hombres. Eso es la Sofía. Es esa búsqueda que todo hombre o mujer buscan en ese otro, una luz que ilumine sus corazones, sabiendo qué es lo que les falta. Pero es muy distinto buscarlo en esa Sofía, en esa mujer, en esa imagen mistificada, que buscarlo en lo absoluto. Si uno lo busca en lo absoluto, como le digo, desaparece. No puede ir a correr por el campo de batalla matando contrincantes para dedicárselos a quién, si usted no está tampoco, porque se ha disuelto en Dios. Dios lo ha absorbido. No, aquí sigue estando usted y usted está peleando la batalla para llevarle a, no sé, a la amada, dedicarle, no sé, pedirle su pañuelo, qué sé yo, cosas así. Entonces, Sofía es una amante, es aquella que permite trascender el ego, es aquella cosa que, fíjese que en el amor usted se da, usted se dona, usted hace cosas que no haría. Cuando alguien está enamorado se para de cabeza o hace cosas ridículas que todos se burlan y le dicen se nota que estás enamorado. Es decir, el amor es una postergación del ego propio, es una especie de por un rato suspender esa presencia continua de nuestro yo que nos atosiga y nos atormenta, es entregarse a esa otra persona, disolverse en esa otra persona. Fíjese que el Baphomet templario, se decía que algunos caballeros especiales templarios habían tenido relaciones con unas mujeres y nació el Baphomet, que es una figura andrógina que ellos adoraban, ¿no? Y ante el cual prometían muchas cosas. Bueno, ellos buscaban el andrógino. Y el andrógino divino, la unión, la reunión, el volver, como pasa con el yoga, ¿no? Que significa justamente unión, ¿no? O reunión, o la palabra religión, que es religar, no es desaparecer, es volver a unir. También estaba Jacob Boehm, no me pidan que se lo diga como se pronuncia, es en alemán, no lo sé, Boehm. Y los Rosacruces del siglo XVII, decían esto que yo les contaba más temprano, esto de que nace Eva de Adán y luego nace Jesús de María. Y con este juego del principio y el fin de la historia están como resaltando justamente el espíritu hermafrodita, de que Adán y Eva eran una unidad y Jesús y la Virgen María, como Sofía, ¿no? Era una unidad también. Luego están los ocultistas, como Aleister Crowley, que ya hemos hablado en este programa, que en sus rituales se disfrazaban de mujer muchas veces. Y de hecho muchas diosas antiguas, como Afrodita o Isis, a veces aparecían con barba. Es decir, había dentro de lo ritual una conciencia de que el hermafrodita es también no solamente el buscarlo en el otro, sino en buscarlo en mí. No en el absoluto, perdiéndome en él, sino en mí. Lo que llamaba a Jung el animus y el ánima. Es encontrar en mí mi otra parte, reunir mi sol y luna, mi ida y pingala, como dirían los yogis, generar el revis, la cosa doble, ¿no? Volver a ser yo una unidad, pero no una unidad que no necesite externamente. Sigo enamorándome, sigo haciendo cosas, pero desde esa sensación de que yo también dentro, además de afuera, puedo conectarme con esa unidad. El escrito, la novela Serafita de Balzac, que era discípulo de Manuel Swedenborg, que creo que era suizo, que también sigue en esta escuela de Jacob Boehm. Bueno, Serafita era un personaje que, si era visto por hombres, era una mujer, y si era visto por mujeres, era un hombre. Así que fíjese, es esa misma alternancia. Luego vino la etapa de la psicologización y también la estetización de la androginia. Entonces apareció Freud, Jung, es decir, lo transformaron en un lenguaje psicológico. Jung hizo lo mismo con la alquimia.
Y lo que era un saber intuitivo, algo que estaba grabado en el corazón de los seres humanos, pasó a ser algo más intelectual, algo más explicado, con lo cual se pierde la esencia. Porque si yo le explico lo que es el amor y se lo detallo en términos químicos, pierde un poco de la cosa. Por eso Marx decía que la historia se presenta dos veces siempre. La primera como tragedia y la segunda como comedia. Entonces, en aquellos tiempos antiguos, la androginia era algo muy serio, muy profundo, ¿no? Que contaba mucho del ser humano, un símbolo grabado a fuego en el corazón de los seres. Pero en la siguiente presentación ya era una comedia, es decir, cuando se psicologizó y se convirtió en esto que decía Freud, del estado del niño recién nacido, que está en un estado urobórico, un estado pleromático, de infinitud, y que luego lo pierde y durante toda la vida lo busca otra vez. Es una manera quizás científica, como pretendía Zeus, de explicar algo que es más intuitivo y tiene que ver con los símbolos, que eran parte de los rituales antiguos. Así llegamos hoy en día a una quizás distorsión de esto que es el transvestismo y el transexualismo, que no tiene nada de negativo ni de malo, simplemente carece de profundidad, se convierte en algo meramente estético, representativo, pero no implica aquello profundo que implicaba que un Crowley se disfrazara de mujer, o que muchos sacerdotes de muchas tradiciones antiguas lo hicieran también, porque implicaba algo, pero con un lenguaje que se le habla al alma y no con un lenguaje que se le habla a los ojos o a la razón. El transvestismo entonces tiene que ver un poco con los años 60 y esta liberación de la mujer, ¿no? También con el Concilio Vaticano II del Papa, que generó un ecumenismo, no me acuerdo si se dice así, ecumenismo, que tiene que ver este espíritu ecuménico con aceptar más o menos a todas las religiones como posiblemente válidas, no ser tan estrictos en muchas cosas. Por eso, por ejemplo, España perdió en ese momento la hegemonía de la religión católica, porque se empezaron a permitir otros credos, cosa impensable hasta el momento. Entonces empezó a haber una apertura de posibilidades y una disolución de algunos roles. Y la mujer empezó a ponerse pantalones, empezó a cortarse el pelo, empezó a trabajar de las mismas cosas que el hombre. Entonces empezó digamos, a desaparecer ese rol tan marcado del otro, de la mujer. El hombre ya miraba a la mujer y se veía así, se veía a sí mismo, no veía el otro con el cual fundirse, ¿no? Esa contraparte que a él le faltaba para ser el hermafrodita otra vez. Entonces empezó a surgir justamente una especie de caricatura de la mujer, que es el travesti y el transexual. Fíjense que normalmente ningún travesti o transexual se viste como una mujer común, se viste como una mujer exacerbada. Si tiene pechos la mujer, bueno, el travesti o transexual se pone pechos con las cirugías muy grandes. Si tiene labios la mujer más abultados que el hombre, se los pone inmensos. Si tiene, no sé, glúteos o cintura de avispa, se la pone más delgada todavía. Entonces es como una exageración de aquello que se entendía antes como femenino, ¿no? Hasta inclusive en el carácter, en las reacciones. Es una manera de decirle a ese hombre que por la liberación de la mujer perdió la figura femenina como opuesta a él. Es como decirle, aquí estamos otra vez, míralo, y si no lo ves te lo mostramos de una manera muy notoria. O en última instancia el travesti o el transexual también se lo muestran a sí mismos, porque ellos son hombres que están recuperando el aspecto femenino como pueden, a través inclusive de la estética y de la apariencia. Por eso es que muchos hombres hoy en día prefieren y disfrutan de justamente de los travestis transexuales, disfrutan y mucho, porque es como encontrar otra vez esa cosa mística que tiene aquel que funde en sí mismo todos los opuestos. Pero no lo funde para desaparecer, lo funde y están ahí. Uno ve el travesti o el transexual y es un hombre y es una mujer a la vez. Decía Dalí, un personaje muy controversial obviamente,
Eh, Decía el pintor Dalí que él se había enamorado de Gala, todos lo sabemos, 40 años con Gala creo que estuvo. Y él decía que una de las cosas que más le había enamorado de Gala es que una vez la vio de espaldas, desnuda, y le enamoró porque su espalda era una espalda masculina. Entonces él veía a Gala, una mujer que le encantaba, pero a su vez tenía espalda masculina. Entonces los dos polos le encantaban a él. Y su otro gran amor parece que fue Amanda Lear, que era una mujer, un hombre en realidad, que nació, creo que fue en Vietnam, y, y después, no sé si tenía padres por un lado de esa nacionalidad y por otro lado ingleses. La cuestión es que vivía en Inglaterra. Y fue el primer hombre que hizo un cambio de sexo en Inglaterra. Y bueno, ese fue el gran amor de él, y él, cuenta ella, un día le confesó que ella era como angelical, porque en sí misma reunía a ambos sexos. Entonces, quizá el proceso va desde lo que llamaba Nicolás de Cusa la coincidencia opositorum, la coincidencia de los opuestos, o sea, el andrógino. Es como si en el principio hubiera sido unidad, toda unidad, esa coincidencia. Luego empieza a haber el conflicto. Por alguna razón, la costilla de Adán sale, por alguna razón, alguien, Zeus, divide el andrógino, por alguna razón caemos del paraíso, por alguna razón salimos de la unidad. Y empezamos a buscarnos entre nosotros. Y ahí se da lo que se llama el misterio de la conjunción, que es muy distinto, vuelvo a repetir, a la disolución. El misterio de la conjunción, la coniunctio de los alquimistas, la unión con Dios, ¿no? Pero una unión desde el hombre, no una unión desde desaparecer en, sino una unión conservando la humanidad. O totalmente horizontal, decíamos, puede hacerse hasta por el placer. La fugacidad del amor de dos amantes que se encuentran en lo prohibido, como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda. Y es un amor tan intenso, mucho más que el del que se disuelve, tanto más que posterga cualquier otra función humana, aún las más enaltecedoras o sagradas. Así hace que un sacerdote abandone sus hábitos, hace que los arrebatos de pasión puedan a los seres humanos, porque están aquí y conmigo. Es decir, estoy implicado en esto, puedo dar testimonio, puedo decir sí, es así, yo lo estoy disfrutando, a diferencia del místico que desaparece. Así que vimos hoy el andrógino inicialmente de Platón, vimos el mito de Zeus cortando al andrógino y generando esta búsqueda eterna de la contraparte que nos complete, y si no la encontramos con algún otro, y si se muere o si nos aburre, cambiando y buscando la fugacidad de un encuentro furtivo quizás. Y vemos también vimos que eso tiene también una espiritualización, tiene un significado y una dimensión más profunda, que es el hecho de que en todas las culturas el andrógino se ha postulado como el referente y el símbolo, el representante de lo que es el estado perdido. Y el andrógino como coincidencia opositorum, es decir, como la unión de opuestos, ¿no? La coexistencia de opuestos, y no la disolución de ambos en una totalidad mayor, que sería la muerte. Mientras que el amor, el amortem, como, bueno, equivocadamente se utiliza ese etimología